Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a Nota22.com, televisión, programa que se emite para toda la provincia de Santa Fe, más la ciudad de Paraná, gracias a la red de Cablevisión. Nos va a visitar un fiscal muy importante acá del centro de la provincia, de la primera circunscripción, acá de la Regional 1, Estanislao Yavedoni. Y nos metemos de lleno en el programa y recibimos al delegado episcopal para la educación, padre presbítero José Luis Ayala, que generosamente viene a hablar con nosotros de educación, algo que en este espacio nos interesa muchísimo y queremos tener la visión de un sector fundamental de nuestra sociedad. Es nuestra identidad. Los cristianos, más allá de que estén más cerca o no de practicar en su vida diaria la religión, es mayoría, y la educación de gestión privada, confesional, vinculada a la iglesia, es la más grande de nuestra región en cuanto a la pertenencia de privada. Así que le agradezco mucho que venga a dialogar con nosotros temas que realmente nos incumben a todos, porque son una parte importantísima de la sociedad. No, gracias a vos por la invitación, ¿no? Y a ustedes por permitirme compartir este espacio también. Sé que están trabajando mucho, padre, también profesor, en materia de lo que es la Ley Provincial de Educación. Tiene una visión sobre este tema y nos interesaría que le podamos comunicar a la sociedad cuál es la visión que está teniendo sobre este tema, ¿no? Es cierto que la provincia de Santa Fe tiene una gran deuda, que es una ley de educación. Ya la Argentina, a través de su historia, ha tenido 3 leyes de educación. La primera, la famosa 1420, después tuvimos la Ley Federal de Educación y ahora la Ley Nacional de Educación. La provincia de Santa Fe siempre ha hecho las adaptaciones de esas leyes por medio de decretos. Por eso es bueno y celebramos que haya una discusión y un debate sobre este tema de una ley provincial de educación. Sí, lo preocupante podría llegar a ser la visión con la cual se hace una ley, y específicamente esta ley, una ley muy sensible, ¿no? Por allí es cierto que hubo muchos mecanismos de participación, yo diría más que de participación, de consulta. El tema está que todas esas consultas y esas participaciones, cuando se traducen, bueno, ustedes que son abogados saben mejor que yo, ¿no? Cuando hay que traducirlo en un texto legislativo, en artículos de una ley, es muy difícil hacerlo, ¿no? Y fundamentalmente en lo que se está trabajando y lo que se está pidiendo y todas las conversaciones que hemos tenido, siempre lo que se pide es en la ley un lenguaje lo suficientemente amplio para que podamos estar todos incluidos y no sesgar la visión de la ley. Más allá de que en estos momentos puede llegar a haber teorías en boga y que están en boca de todo el mundo y que por allí muchas veces no se sabe qué es a ciencia cierta, pero queda bien decirlo. El problema está en que hay una gran mayoría de padres, una gran mayoría de santafesinos que no están de acuerdo con esa perspectiva o con esa visión. Entonces, el tema está, que es lo que siempre le hemos pedido no solo a la ministra de Educación en las conversaciones que hemos tenido previas con el gobernador e incluso los obispos que se han reunido con el gobernador, sino también a los legisladores. Se lo hemos pedido a los diputados que ya le han dado media sanción y ahora también se lo vamos a pedir a los senadores, que la redacción de esta ley sea lo suficientemente amplia para poder incluir a todos. Y acá no quiero caer en el lugar común de decir, bueno, porque el cura está defendiendo la educación privada o está defendiendo la quintita de la educación católica. Es mucho más profundo, padre, porque acá esto es lo que yo quisiera que podamos hacer hincapié, es que somos la mayoría cristianos, hay también otras expresiones religiosas, porque esto, como usted dice, no es solamente que verlo del lado de la Iglesia Católica, están los judíos, están también los evangélicos, que tienen una parte importante. Es parte de nuestra identidad como sociedad. Estamos hablando de algo muy serio, me parece. Exacto, e incluso también no te olvides que hay grupos culturales que tienen sus propias escuelas, digamos, porque bueno, la Ley Nacional de Educación y la Constitución Nacional lo permite, ¿no? En esta amplitud y en esta
en este gran espectro que hay en el país y especialmente en Santa Fe. Por eso, más allá de lo específico que puede llegar a ocurrir con la normativa, lo que quede normado en la ley provincial sobre educación de gestión privada, cooperativo social, porque ahora se incluyen estos términos que están en la Ley Nacional de Educación, claro. Y que está bien que se incluya. El tema también es que la escuela de gestión pública también tiene que brindar, ¿no es cierto?, un amplio espectro, porque hay docentes que tienen distintas visiones y padres de chicos que, como decías vos, ¿no?, es decir, son católicos o son agnósticos o son ateos o tienen o pertenecen a otras religiones como los evangélicos, como los luteranos, los judíos que nombrabas, y que todos tenemos que estar incluidos. Es decir, no se puede excluir a nadie y dar a la educación santafesina una sola visión, porque ahí sí estamos en un grave problema, porque estamos entrando ya en una visión, a lo mejor es muy duro el término, ¿no?, pero cuando entramos a una visión unívoca, entramos así con problemas políticos. ¿Sabe lo que ¿no? yo noto de la Ley Provincial de Educación, que tiene muchas cosas que realmente es un avance para nuestra época que estamos viviendo? Es el tema que se crea un consejo provincial a donde no participan, digamos, las expresiones religiosas. Y yo digo, la parte espiritual es una parte importantísima de la persona, y desconocerlo en un ámbito consultivo, de expresión, porque la verdad que es quitar o amputar una participación. No sé qué visión tiene usted. Es que muchas veces se le tiene miedo a la famosa frase, si se le puede decir así, educación integral. Es decir, cuando hablamos de educación integral, no solamente hablamos de que el chico tiene que tener los elementos necesarios para su vida de interrelación y poder vivir en la sociedad concreta en la cual está inserto y en la cual vive, sino también que tiene que ver todos los aspectos. Y en este sentido, educación integral hace, por ejemplo, a la educación sexual, a la educación vial, a la educación en valores. Una de las cosas que yo le decía a los diputados y a los senadores en la Comisión de Educación, yo les decía que la ley en ningún momento habla, por ejemplo, de la educación en la afectividad o de la afectividad. Y hoy ese tema no se lo pueden soslayar, ni en la escuela privada, de gestión privada, ni en la escuela pública. En la educación pública en general. En la educación pública en general, mucho menos en la de gestión oficial, ¿no? Porque convengamos que, como siempre decimos, ¿no?, es decir, somos personas y siempre tenemos tres aspectos en nuestra persona. Primero, nuestro cuerpo, somos carne y hueso, ¿no? El segundo aspecto, somos inteligencia. Pero también somos afectividad, y consecuentemente la afectividad también hay que darle a los chicos elementos para que puedan desarrollarla en un ambiente propicio, ¿no? Es decir, en valores, porque si no es como que tratamos de educar a personas que no son personas, en definitiva, ¿no? y que las queremos capacitar y que con esa palabra también tenemos que tener mucho cuidado. Algo que también nos preocupa, por lo menos por lo que hemos leído con Germán y con Gustavo en este programa, es el rol de la familia. Digamos, el primer lugar, por lo menos lo que leemos siempre, que nos educamos, y fundamental, el núcleo familiar. ¿Qué análisis hace de cómo lo atiende esta norma? La familia prácticamente está ausente, ¿no? Sí, es serio, prácticamente eso. Está ausente. El Estado de alguna manera reemplaza a la familia, y por eso está el tema de que la ley toma muchas atribuciones o le da al Estado muchas atribuciones porque precisamente se desplaza el eje a la familia, ¿no? Y un detalle no menor, ¿no? Que es un tema muy, muy discutido en el mundo, ¿no? Y en el mundo de la pedagogía hoy, ¿no? Que es el tema de a qué edad hay que empezar la escolarización de los chicos. La ley nuestra, la ley nacional, pone a partir de los 4 años. La ley provincial o el proyecto de ley provincial, que ya tiene media sanción, dice a los 3 años. Lo cual tiene una implicancia no solamente para las familias,
sino también una cuestión muy grave y muy grande para el Estado, ¿no es cierto? Porque no va a ser fácil adaptar todas las escuelas para que puedan tener la salita de 3, porque es un mundo totalmente distinto a sala de 4 y de 5. Si bien es cierto que en determinados contextos las guarderías o los jardines particulares o privados, digamos privados, no, que no están en el sistema, digamos, ¿no? Aunque la municipalidad ha creado muchos jardines, están de alguna manera, pero una cosa es tenerlos así y otra cosa muy distinta es incorporarlos a las escuelas. Hay muy pocas escuelas que tienen salas de 3, ¿no es cierto? La escuela pública no tiene sala de 3, es decir, recién se está intentando universalizar la sala de 4, ¿no es cierto? Y aspirar a esto es muy una complejo. Inversión importante. Más que importante, ¿no? Padre, ¿cuál es su posición en relación a la educación sexual integral en la provincia de Santa Fe? ¿Sabe que es un tema bastante... Sí, él lo tocó también. Usted nos está metiendo en un lío con la pregunta, porque es un tema tremendo, sí. Porque además tenemos una normativa nacional, Sí. y además tiene mucho que ver la familia. Y creo que ahí es donde está el eje de la cuestión. ¿Qué rol se le va a dar a la familia, más allá de todas las otras opiniones, ¿no? A ver, primero partamos de la base que es un tema muy sensible, que no se lo puede tomar a la ligera y mucho menos ideologizar el tema, porque el gran peligro en estos momentos con la ESI es ideologizarlo, mirarlo desde una sola perspectiva. En la iglesia, y en estos días, ayer o hoy, si mal no recuerdo, la conferencia episcopal, la comisión directiva sacó un comunicado sí a la ley de educación sexual. En nuestras parroquias, por ejemplo, este fin de semana se leyó un comunicado de la Junta Arquidiocesana de Educación por este tema. Siempre decimos sí a la educación sexual integral. Una simple anécdota: la iglesia en este sentido, bajo distintos nombres, bajo el nombre de EPA, Educación en Valores, o muchos otros nombres, hace más de 30, 40 años que lo venimos dando. La Arquidiócesis de Santa Fe tiene un plan propio en este sentido que hace muchísimos. La última revisión que tuvimos tendrá unos 5 o 6 años, la última revisión del plan. Es necesaria, es buena, pero hay que mirarla no solamente en la perspectiva de la profilaxis o de la salud pública, porque ahí reducimos la sexualidad de la persona a que los chicos no se contagien no se contagien de enfermedades venéreas, o que las chicas no queden embarazadas. Y la educación sexual es mucho más que eso, lo abarca, pero es mucho más que eso, porque como decía hoy, ¿no? La sexualidad tiene los 3 componentes que tenemos nosotros: la corporeidad, la afectividad y la inteligencia. No podemos separar. Entonces, tenemos que dar una educación sexual integral. En las escuelas católicas de la diócesis se llama educación para el amor, ¿no es cierto? Es decir, como donación al otro, porque la educación sexual no es solamente para mí. Es decir, es para mí, pero siempre en relación al otro, porque la sexualidad siempre supone un otro, un otro de referencia que me complementa. Entonces, es preocupante porque los proyectos el proyecto que aprobó diputados en este sentido es muy restrictivo, es muy restrictivo, y le da al Estado potestades incluso hasta para dar bibliografía, bajar líneas de pensamiento, ¿no? Un poco tomista, ¿no? lo que voy a plantear, pero ¿sabe lo que me parece, teniendo en cuenta lo que usted habla de afectividad y de la parte de la inteligencia de la persona, que en algún punto, insisto con esto, los derechos humanos hacen también a respetar las creencias de uno? Seguro. Y a veces es como que no se está respetando el ideario que uno tiene en base a la educación que uno presta, al servicio social que uno da, que es un bien social como es la educación. A veces no sienten ustedes como que no los están consultando respecto del ideario histórico que tienen. No nos olvidemos, Germán, que la iglesia ha sido la que primero nos educó.
ha puesto las instituciones, de hecho la iglesia San Francisco, la escuela San Francisco es la número 1. Exactamente. Donde se formó nuestro brigadier Estanislao López. Entonces, tienen un rol histórico en la formación y a veces me parece a mí que podría ser injusto no tener en cuenta el ideario que ustedes tienen para la formación. ¿Sienten que se afecta eso? Exacto, obviamente que se afecta el ideario. Por eso vuelvo a algo que decía hoy con respecto a la ley de educación, ¿no? Es decir, esto tiene que ser lo suficientemente amplio para que la redacción de la ley tiene que ser lo suficientemente amplio para que estemos todos incluidos. Para que se respeten Si no esas identidades. Si no restrictiva, y termina siendo la interpretación restrictiva. Exactamente. Es que no queda otra manera de interpretar la ley que lo que la palabra dice en el texto. Exactamente. A lo que va. A ver, ustedes son abogados. Sí, yo no soy abogado, aclaro. Correcto. Pero en este tiempo que he tenido que estar en estos temas, digamos, una de las cosas que he repetido, insisto, sin ser abogado, las leyes, cuanto más explícitas son, más restrictivas son. Entonces, los lenguajes tienen que ser lo suficientemente amplios para que abarquen a todos y no deje a nadie de lado. La técnica legislativa la que van a tener que trabajar ahí, porque si no se transforma en restrictiva. A mí sinceramente, lo que yo sé, los debates que hay en torno, padre, usted sabe que hay una parte de la sociedad que tiene una distancia ideológica con la iglesia, inclusive sectores políticos muy identificados, y eso creo que es lo que genera este tipo de tensiones. Lo que sí me parece que no puede sobreponerse uno sobre otro en una ley de educación. Me parece que tienen que estar todos los sectores incluidos, porque además esto no tiene solamente que ver con la Iglesia Católica, que es lo que decía el padre, me parece que tiene razón. No es solamente una visión desde la quinta de la Iglesia Católica. Acá tienen que ver el judaísmo, los evangelistas y todas las otras religiones que por ahí incluso que hay también, que respetar. Por eso el Consejo Provincial me parece importante que participen los credos. Seguro. Como decía, incluso también te iba a agregar, incluso hasta aquellas personas que no creen, que son agnósticos, que son ateos. Sí. Digamos, es decir, ellos también tienen que estar incluidos. Es decir, y hay gente que en el aspecto de la sexualidad o de la educación, aún siendo ateos o agnósticos, quieren para sus hijos una determinada visión y no otra. Además, hacia la cuestión cultural. Exactamente. Es un acervo. Vos podés reconocer al otro y no necesariamente practicar lo que el otro practica, pero hay que reconocerlo. Sacarlo del medio es un problema para una ley de educación. Seguro. A ver, y yo cuento siempre la experiencia que tenemos nosotros en las escuelas de la iglesia, en las escuelas confesionales. Nosotros por allí incluso tenemos chicos que no son católicos, ¿no es cierto? De los cuales se les respeta sus convicciones, pero a ver, los papás los mandan. Exactamente. En el IP hay chicos que no son. Exactamente. Hay chicos que no son. Exactamente. Son poquitos, pero van. Son poquitos, pero van. Es así. Seguro. Entonces, esto yo insisto mucho, ¿no? Que no hay que ser restrictivos, sino que hay que ser muy amplios. Y esto supone, como decías vos, no solamente la técnica legislativa, sino también una convicción. A mí me hace mucho ruido el tema que estas leyes que son tan importantes y que son leyes que van a marcar, porque marcan un antes y un después. Exactamente, y son leyes que una vez que se hacen no se las puede estar cambiando todos los años como una ley de presupuesto que se cambia de acuerdo a las necesidades. Es decir, esta es una ley que va a marcar y que va a quedar décadas o 100 años. Entonces, no podemos por votar esta ley o sancionar una ley de acuerdo a una determinada visión política o de acuerdo a 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo, yo te doy esto, vos me das esto y aprobamos esta ley. No puede ser así, porque esto tiene que ser muy amplio, porque tiene que incluir a todos los santafesinos, los que estamos y los que estarán. Padre, hay también una cuestión que sé que trae un poco de ruido al mundo de la educación de gestión privada, que es el tema de la modificación del decreto 3029 del año 2012, que después tiene otra modificatoria y que ahora en el último tiempo se dio a conocer algo que viene pasando en realidad, que es el reconocimiento en el sistema de ponderación de antecedentes para el tema de los docentes. ¿Cuál es el objetivo, la observación que ustedes están haciendo? Porque me parece que genera como 2 educaciones, ¿no? Exactamente. Dos reconocimiento a la formación. Exactamente. En esto, hablándolo con algunas autoridades del ministerio, les insistía en esto.
Santa Fe y la República Argentina tiene un solo sistema educativo, público con una gestión estatal y una gestión privada. Pero la gestión privada tiene un cúmulo de leyes que de alguna manera lo encuadra. Ahí hay que aclarar algo. Es gestión privada. Usted es responsable. Sí, usted es, digamos, la patronal de todo lo que tiene que ver con la gestión privada. Exactamente. Es el responsable directo, digamos. Exactamente. El tema está en que en Argentina no se puede, y en Santa Fe específicamente, no se puede hacer una educación de primera y una educación de segunda. Este decreto es sumamente importante porque asigna puntajes a los cursos, a la capacitación, ¿no es cierto? Entonces, no puede haber una capacitación estatal que tenga un puntaje y una capacitación de gestión privada que tenga otro puntaje. Si no, no sería todo público. Exactamente. No sería una sola. Exactamente. Y sí, como yo en determinado momento dije, algunas instituciones han cometido excesos en esto, ¿no es cierto? O no han dado la capacitación como debiera darse. Eso está el control estatal. Exactamente, les dije, ustedes tienen los mecanismos estatales, los mecanismos legales para poder accionar sobre esas instituciones o sobre esas universidades. Porque esto alcanza inclusive hasta las universidades, por ejemplo, la católica. Por exactamente. Es un tema bastante serio, porque ¿qué diferencia tendría una formación? Vos, Germán, te recibiste en la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Qué diferencia tendría la Universidad Católica, la del Litoral, en la formación, si a veces hasta los mismos docentes son? Exactamente, son los mismos. Por eso es muy complejo el tema y lo que se ha pedido es un tiempo de estudio y sentarse, charlar, ver, para que esto también sea equitativo. ¿Qué intereses piensa que hay atrás de esto? Le voy a meter, le voy a pinchar un poquito, porque esto es raro un poco, ¿no? Es como le sacan un poco el precio. No, es decir, a ver, el Estado provincial desde hace muchos años ha invertido muchísimo en el tema de la capacitación de docente, ¿no es cierto? Entonces, es cierto que a veces uno puede decir, bueno, a ver, yo le voy a dar más capacitación, yo Estado, esta capacitación que doy le voy a dar más. Pero también es cierto que hay capacitaciones que el Estado no da y que son necesarias para. Y pongo un ejemplo, hoy por hoy no se puede ser directivo de una institución sin haber hecho una licencia en conducción. Y el Estado no tiene una licenciatura en conducción, porque el Estado provincial no tiene una universidad, no tiene un instituto. Y esto no puede ser formación superior, sino que es formación universitaria. Entonces, la sola antigüedad, ¿no es cierto?, no te puede dar un gran puntaje para acceder a cargos solamente. No digo que haya que descartar, porque históricamente en la educación de gestión pública, oficial, digamos, la antigüedad siempre ha tenido una gran incidencia. Pero hoy por hoy, con todas las implicancias que tiene la educación, no puede ser solamente la antigüedad, porque la experiencia es muy buena, pero hoy también se necesita la capacitación. Y pongo un ejemplo. Hoy por hoy, todo lo que es la escuela inclusiva, digamos, ¿no? Los chicos que tienen problemas y a los cuales hay que hacerles adaptaciones curriculares, que hay que hacerles un seguimiento. A ver, pongamos algo, en las obras sociales, hoy la mayoría de las obras sociales pagan los acompañantes terapéuticos para estos chicos que tienen problemas. Le podemos pagar el acompañamiento terapéutico, pero si en el aula no hay una docente que se haya capacitado en este tema, por más que yo le ponga 10 acompañantes terapéuticos y si la maestra o el maestro no me entiende el lenguaje y no entiende cómo hacer las adaptaciones curriculares, va a fracasar. Entonces, hoy por hoy, la formación inicial de un docente está buena y está bien que se haga. El tema está que el docente no puede quedarse con eso. Hoy hay que capacitarse, y capacitarse siempre supone un esfuerzo. Y muchas de las capacitaciones que se hacen hoy se hacen en el ámbito de la gestión ¿Sabe privada. que me dejó pensando? Porque también hay una realidad. El argumento que usted plantea de que podría haber algún instituto que no cumplió con las exigencias que el Estado le solicita mediante el control especial que realiza,
pareciera que en el Estado eso no pasa, como que fuera determinante. Decir, no, bueno, esto en el Estado no pasa, sí puede pasar en la gestión privada. Y la verdad que esa visión un poco cerrada, no sé si es tal, porque somos seres humanos y el Estado también puede fallar. Seguro, porque, a ver, lo conformamos al Estado, igual que a la educación de gestión privada, la conformamos personas, que nos podemos equivocar, que podemos tener porque esa visión de que en el Estado no pasa es medio como que también puede no ser cierto. Obviamente. Padre, quería consultarlo, sabe que estamos pasando en el país, usted trabaja diariamente con la realidad social en su función pastoral, una crisis muy importante. ¿Cómo afecta esto a la educación? ¿Y cómo lo siente usted que tienen a cargo el 70% más o menos de las escuelas privadas de la región? De muchas maneras. Primero, vayamos a lo concreto, ¿no? La realidad que se vive en los barrios y que, por ejemplo, y doy el caso específico, ¿no es cierto? Casi el 75% de las escuelas del arzobispado están en la ciudad de Santa Fe. El resto están en el 25% solamente está en el interior. El 75% de las escuelas del arzobispado están en Santa Fe. De ese 75%, ¿no es cierto? Casi el 60% está en barrios marginales, ¿no es cierto? En barrios de la periferia, en barrios muy complicados socioeconómicamente hablando. Lo cual implica que la realidad económica que estamos viviendo, la situación social que estamos viviendo, impacta directamente en la escuela. Y eso impacta directamente en la calidad educativa, en tanto y en cuanto que los chicos no solamente se tienen que preocupar o se ocupan o se preocupan de ir a clase, sino que cuando van a la casa tienen el problema que le plantea concreto papá y mamá de no tener comida, de no tener trabajo, que los hermanitos lloran, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, ¿no? Y eso impacta directamente en las escuelas. Eso también impacta en el clima social que se vive en el barrio, y el clima social que se vive en el barrio no puede ser ajeno a la escuela. Se vive en la escuela, porque muchas veces papás que están peleados o que están en veredas opuestas por distintas circunstancias conviven dentro de la escuela, ¿no? Y eso es muy, muy complejo. Y en muchas escuelas de barrio, digamos, se ve el impacto con el tema del cobro de las cuotas, ¿no es cierto? Y el pedido de becas. Son bajas además en los barrios. Son cuotas, exactamente, casi diríamos para la época simbólica en muchos casos. Sí, además que convengamos que como escuelas que estamos en un sistema educativo, nosotros tenemos marcada la cuota por el Ministerio de Educación. Por la famosa tablita. La famosa tablita. Tenemos los topes de cuota y no podemos salirnos de ese tope, ¿no es cierto? Le quiero agradecer al padre, también estuvo reunido lo estuvimos viendo en varios medios, con el secretario de Política Educativa a nivel nacional, charlando todas estas cosas de la CGT con Romero, que ahí tenemos alguna imagen. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado y que ha venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo vamos a volver a consultar porque, insisto, es parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, la Iglesia Católica, como también otras expresiones religiosas, y hay que atenderlas, porque si no, no estamos reconociendo un derecho humano fundamental, que es nuestra espiritualidad, y tener acceso a todo eso. Así que muchas gracias, padre. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte, Fernando. Vamos a un corte.